Venía de regreso de la notaría, sintiéndome bastante bien, lista para contarles a mi esposo y a mi suegra que mi abuela me había dejado 3 departamentos y una cabaña. Pero en cuanto crucé la puerta de entrada, escuché las voces de mi suegra y mi esposo, y decidí quedarme quieta para escuchar. Me quedé paralizada, horrorizada por lo que oí. El teléfono sonó justo cuando terminaba el último boceto de diseño para un cliente. Era un número desconocido. Fruncí el ceño, pero contesté de todas formas. Buenas tardes. Habla Kesha Von Hayes. Sí, la escucho. Mi nombre es Olivia Jane. Soy asistente de la abogada Vera Nicole Covington. Necesita venir a nuestra oficina respecto a la herencia de su abuela, Lydia Stephen Hayes. Me quedé congelada, el teléfono presionado contra mi oreja. ¿Una herencia? Mi abuela había fallecido hacía 4 meses, en febrero. El funeral había sido modesto, solo yo y los vecinos del complejo de departamentos deteriorado donde mi abuela había vivido toda su larga vida. ¿Qué tipo de herencia podría haber? Disculpe, ¿está segura? La abuela Lydia prácticamente no tenía nada, solo una habitación individual en un departamento compartido. Señorita Hayes, no puedo discutir los detalles por teléfono. Necesita venir en persona con su licencia de conducir. Estamos abiertos hasta las 6 de la tarde. Puede venir hoy. De acuerdo. Estaré allí en 1 hora. Colgué y me quedé mirando al vacío. ¿Qué estaba pasando? Mi abuela había trabajado toda su vida como simple ingeniera en una fábrica. Se había jubilado con un cheque de seguridad social miserable y contaba cada centavo. Su habitación en el departamento al borde de la ciudad estaba amueblada con cosas heredadas de antes de los años 90. La abuela incluso ahorró durante 2 años solo para comprar un refrigerador nuevo. Me levanté del escritorio y caminé por mi departamento. Era una unidad pequeña de 2 habitaciones que mi esposo, Omar y yo, habíamos estado alquilando durante 9 años. 9 años. Me detuve junto a la ventana y miré los edificios grises de ladrillo al otro lado de la calle. Cuando nos casamos, yo tenía 23 años y él 25. Ambos creíamos que esto era temporal, que ahorraríamos, compraríamos nuestra propia casa y pronto formaríamos una familia. Pero habían pasado 9 años, sin casa, sin hijos. En cambio, teníamos a la madre de Omar, Vivian Marsha Hawthorne, quien había estado viviendo con nosotros durante los últimos 5 años después de que su estudio de belleza supuestamente se incendiara y ella quedara sin ingresos. Temporal, por supuesto, murmuré. Todo es temporal. Sacudí la cabeza para despejar mis pensamientos. Necesitaba llegar a la oficina de la abogada y resolver esto. Me cambié de ropa rápidamente. Agarré mi bolso y salí del departamento. En el camino a la oficina legal, mi memoria traidoramente trajo fragmentos de conversaciones con mi abuela. La había visitado por última vez en noviembre, 3 meses antes de que Lydia Stephen falleciera tranquilamente mientras dormía. La abuela estaba sentada en su sillón gastado junto a la ventana, tejiendo otra bufanda, mirándome con sus ojos azules descoloridos, y de repente preguntó: «Kesha, ¿eres la dueña de tu propio hogar o solo una invitada?» «¿Qué? ¿En ese departamento donde vives, sientes que es tuyo o solo estás de paso?» Me reí, desestimando la pregunta y diciendo algo sobre que era el hogar que compartía con Omar. La abuela negó con la cabeza, pero no insistió, continuando tejiendo. Incluso antes, ese verano, cuando vine a ayudarla a ordenar algunas cosas viejas en el balcón, la abuela de repente sacó el tema de mi suegra. «Esa Vivian tuya ha estado contigo mucho tiempo». «5 años ya, abuela. Recuerda que te conté que su estudio se incendió. No tenía seguro, perdió sus ingresos, tuvo que mudarse con nosotros. ¿Y cuándo se mudará?» «Una vez que se recupere. Está trabajando en otro salón ahora, ahorrando para un nuevo lugar». La abuela resopló. «Ha estado ahorrando durante 5 años y seguirá ahorrando 5 más. Las personas así nunca ahorran lo suficiente, Kesha. Siempre encontrarán una razón para quedarse». «Abuela, ¿qué estás diciendo?» «Es la madre de Omar. Por eso lo digo». Kesha no había entendido en ese momento. Incluso se sintió herida, pensando que su abuela solo se estaba volviendo vieja y cascarrabias. Pero ahora, sentada en el autobús de la ciudad y mirando por la ventana,
Recordé el tono triste con el que Lydia Steven había pronunciado esas palabras. No había malicia en ello, solo tristeza. La oficina de Covington Law and Estates estaba ubicada en una torre de oficinas alta en el centro. Subí en el ascensor al tercer piso y encontré la puerta correcta. La placa decía, B.N. Covington, abogada. La asistente, Olivia Jane. Una mujer de unos 50 años vestida con un traje de negocios elegante. Me recibió calurosamente y me condujo a la oficina. Vera Nicole Covington era una mujer alta de cabello canoso con inteligentes ojos marrones. Me estrechó la mano y me invitó a sentarme. Kesha, entiendo que esto puede ser una sorpresa. Su abuela, Lydia Stephan Hayes, redactó un testamento hace 2 años. Según sus últimos deseos, todos sus bienes pasaron a usted. ¿La habitación en el departamento compartido? ¿Se refiere solo a eso? Vera Nicole sonrió. No solo eso. Por favor, eche un vistazo a estos documentos. Abrió una carpeta y comenzó a colocar un documento tras otro sobre el escritorio. Miré los sellos, las firmas y los números. Incapaz de creer lo que veía en mis ojos. Un certificado de propiedad. Un condominio de una habitación en la zona norte, 450 pies cuadrados. Otro certificado. Un condominio de una habitación en el distrito del centro, 410 pies cuadrados. El tercero. Un condominio de una habitación en el lado oeste, 380 pies cuadrados. Y finalmente, una parcela de cabaña con una casa a 50 millas fuera de la ciudad en un terreno de 1/4 de acre. Esto es algún tipo de error. Jadeé. La abuela no tenía ese tipo de dinero. Contó cada centavo toda su vida. Precisamente por eso pudo adquirir esta propiedad, respondió suavemente Vera Nicole. Lydia Stephan comenzó a comprar bienes raíces hace 30 años, en los años 90, cuando los precios eran bajos. Compró el primer condominio con ahorros que recolectó desde que era joven. Luego lo alquiló, ahorró los ingresos, y unos años después compró el segundo. Luego el tercero. Compró la parcela de la cabaña más recientemente, hace 8 años. ¿Pero por qué nunca supe nada de esto? Ella quería que lo descubriera solo después de su fallecimiento. Dijo que sería mejor para ti de esa manera, que te permitiría tomar la decisión correcta. Me quedé en silencio, procesando la información. 3 condominios, una cabaña. Mi abuela había vivido en un departamento compartido. Ahorraba dinero en comida y remendaba ropa vieja. Sin embargo, era dueña de 3 condominios. Todos los condominios estaban alquilados, ¿verdad? Sí, los ingresos iban a una cuenta, que también pasa a usted. Actualmente tiene alrededor de $85,000. $85,000. Agarré el borde de la mesa. Me sentí mareada. ¿Le gustaría un poco de agua?, preguntó la abogada preocupada. No, estoy bien. Es solo demasiado impacto. Vera Nicole asintió con comprensión. Lydia Stephan era una mujer extraordinaria, enfocada y con visión de futuro. Vino a verme hace 2 años cuando redactó el testamento y explicó todo en detalle. Dijo que su nieta necesitaba una base para que nadie pudiera romper su espíritu. ¿Una base?, repetí. Sí, y también me pidió que te diera esto. La abogada tomó un sobresellado del cajón de su escritorio. En él, con letra temblorosa, estaba escrito: para Kesha. Abrir después de que los documentos estén finalizados. Tomé el sobre. El papel era grueso y ligeramente amarillento. Mis manos temblaban. Puedes leerlo ahora o en casa, lo que sea más cómodo. Lo leeré ahora. Mis dedos rasgaron el sobre. Dentro había varias páginas escritas a mano. La letra familiar de mi abuela. Mi querida Kesha, si estás leyendo esto, ya no estoy contigo. No llores, cariño. Viví una vida larga y me voy en paz, sabiendo que hice todo lo que pude por ti. Probablemente estés en shock ahora por lo que has aprendido. 3 condominios, una cabaña, dinero en el banco. Te estarás preguntando por qué lo mantuve en secreto, por qué viví tan modestamente si tenía todo esto. Te responderé. No quería que nadie lo supiera demasiado pronto. Las personas cambian cuando huelen el dinero, incluso las más cercanas. Kesha, te observé todos estos años. Te vi casarte, resplandeciente de felicidad. Vi cómo poco a poco te desvanecías, volviéndote más callada, menos visible,
¿Recuerdas hace 3 años cuando te ofrecieron el trabajo como directora creativa en esa gran empresa? Gran salario, crecimiento profesional. Lo rechazaste. Dijiste que Vivien estaba enferma y necesitabas quedarte en casa para ayudarla. Un mes después, casualmente vi un anuncio en el periódico. Tu suegra estaba abriendo una segunda ubicación de su estudio de belleza. ¿Qué enfermedad, Kesha? ¿Recuerdas cuando dejaste de salir con tus amigos? Dijiste que a Omar no le gustaba que te quedaras fuera hasta tarde, pero él mismo salía todos los viernes por la noche al salón de billar hasta la medianoche. ¿Recuerdas que querías tomar esos cursos de capacitación avanzada en Nueva York? Vivien hizo un berrinche, diciendo que estabas abandonando a tu familia. Te quedaste. Vi todo eso. Guardé silencio porque sabía que si decía algo, no me creerías. Defenderías a tu esposo y a tu suegra. Dirías que era vieja y no entendía nada. Pero ahora tienes algo que te da una opción. Los 3 condominios, la cabaña, el dinero. No es solo bienes raíces, Kesha, es tu libertad. Si amas a Omar, si eres feliz en este matrimonio, entonces quédate, vive como antes. Pero ahora vivirás por tu propia elección, no porque no tengas otro lugar a donde ir. Y si te das cuenta de que mereces algo mejor, tendrás un lugar a donde ir. Tendrás un techo sobre tu cabeza, incluso varios techos. Y una cosa más, querida, algo muy importante. Después de que te enteres de la herencia, las personas a tu alrededor pueden cambiar. Puede haber conversaciones extrañas, solicitudes o proposiciones. Si escuchas algo desagradable o aterrador, no te apresures a reaccionar. No grites, no llores, no acuses. Escucha primero. Deja que las personas terminen de hablar. Deja que te muestren quiénes son realmente. Porque las personas solo muestran sus verdaderos colores cuando piensan que nadie está mirando o escuchando, cuando creen que no te enterarás. Creo en ti, Kesha. Eres fuerte, inteligente y valiosa. Solo olvidaste eso en algún momento del camino. Es hora de recordar. Vive, nieta, vive para ti misma. Siempre estaré contigo en tu corazón. Tu abuela Lidia. Terminé de leer la carta y lágrimas calientes y silenciosas corrieron por mis mejillas. Me senté en el sillón frente a la abogada, sosteniendo las páginas escritas. Y por primera vez en muchos años, sentí que algo se movía dentro de mí. Vera Nicole discretamente miró hacia otro lado, fingiendo estar ocupada con documentos, dándome tiempo para componerme. Después de unos minutos, me sequé los ojos y respiré profundamente. Lo siento. No hay nada de qué disculparse. Estas son emociones poderosas. Es perfectamente normal. Terminamos de finalizar los documentos aproximadamente 1 hora después. Salí de la oficina legal con una carpeta pesada en mis manos. Dentro estaban los certificados de titularidad, contratos y detalles de la cuenta bancaria. Toda la vida de mi abuela invertida en esos pies cuadrados. Caminé hasta el parque más cercano, me senté en un banco y saqué mi teléfono. Quería llamar a Omar para contarle las noticias, pero mi dedo se quedó suspendido sobre la pantalla. Si escuchas algo extraño, no te apresures a reaccionar. ¿Por qué escribió eso la abuela? ¿Qué sabía o preveía? Volví a guardar el teléfono en mi bolso, me senté derecha, doblé las manos en mi regazo y comencé a recordar los últimos meses. La abuela falleció en febrero. En marzo, Omar de repente se volvió increíblemente atento. Comenzó a preguntarme sobre mi trabajo, indagando sobre mis proyectos. Antes podía pasar semanas sin hacerme una sola pregunta sobre mi vida. En abril, sugirió que le firmara un poder notarial para todos mis documentos importantes, razonando que sería más conveniente para que no tuviera que correr a diferentes oficinas. Rechacé, diciendo que podía manejarlo yo misma. Omar se enfurruñó durante 3 días y luego dejó el tema. En mayo, Vivien de repente comenzó a preguntar sobre la abuela, preguntándose si había dejado algún objeto de valor, documentos o ahorros. Respondí que no había nada, solo la habitación en el departamento compartido, que ya había sido desocupada. Mi suegra me dio una mirada extraña y entrecerrada, pero no dijo nada. ¿Coincidencia? Me levanté del banco. La decisión me vino clara y fríamente. No le diría a nadie sobre la herencia todavía, no hasta que descubriera qué estaba pasando. La abuela era una mujer inteligente. Si dio una advertencia, había una razón para ello. Llegué a casa a la hora habitual, alrededor de las 7 de la tarde. Omar y su madre estaban en la cocina cenando.
Vivien estaba cocinando. Como siempre insistía en que Kesha no podía cocinar adecuadamente. ¿Dónde has estado?, preguntó Omar sin levantar la vista de su plato. Fuera por negocios, manejando documentos. ¿Qué documentos? Cosas de trabajo. Un nuevo contrato con un cliente. Omar asintió, perdiendo el interés. Vivien deslizó una mirada escrutadora hacia Kesha, pero también permaneció en silencio. Entré en el dormitorio, cerré la puerta, me senté en la cama, saqué la carpeta de mi bolso y miré el certificado de propiedad. 3 condominios, una cabaña, $85,000 en el banco. Tenía una opción. Por primera vez en 9 años de matrimonio, una opción real. Escondí la carpeta en el cajón más alejado del tocador, debajo de una pila de suéteres viejos. Mañana encontraría un lugar más seguro. Por ahora, podía quedarse allí. La tarde pasó como siempre. Omar vio baloncesto. Vivien habló por teléfono con una amiga. Me senté en la computadora terminando el proyecto de mi cliente. Se fueron a la cama a las 11. Omar habitualmente me abrazó, enterrando su rostro en mi cuello. Me quedé despierta mirando a la oscuridad, pensando en mi abuela, la carta y las palabras que ahora martillaban en mi cabeza como una campana. Las personas solo muestran sus verdaderos colores cuando piensan que nadie está mirando. Me volteé de lado y cerré los ojos. Mañana sería un nuevo día. Veamos qué trae. La mañana del viernes comenzó normalmente. Omar se fue al trabajo a las 8 y Vivien a las 9. Me quedé sola en casa. Trabajaba de forma remota, manteniendo un horario flexible. Me senté en mi computadora, abrí mi correo electrónico, escribí a un cliente que el proyecto estaba listo y envié los archivos. Luego comencé una nueva tarea, pero no pude concentrarme. Mis pensamientos seguían volviendo ayer, a la carta de la abuela, a la herencia. A las 11, me levanté de mi escritorio y caminé por el departamento. Eché un vistazo a la habitación de Vivien. La cama estaba cuidadosamente hecha. En la mesita de noche había una pila de revistas de belleza brillantes. En la pared había fotos de Omar a diferentes edades. Ni una sola foto de ella y Omar juntos, como si la nuera no existiera. Salí, cerré la puerta, caminé a la cocina, me serví un poco de agua y me senté a la mesa mirando por la ventana. Necesitaba ir a ver los condominios, los 3 que ahora me pertenecían, para verificar su estado. Tal vez mañana iría a uno de ellos, el de la zona norte. Pero en ese momento, la puerta principal se cerró de golpe. Me sobresalté y me volteé. ¿Quién era? Omar estaba en el trabajo hasta las 6 y Vivien en el salón hasta las 7. Me levanté en silencio, fui al pasillo y escuché. Voces venían de la habitación de mi suegra. 2 voces, un hombre y una mujer. Omar y Vivien. ¿Pero por qué estaban en casa? ¿Por qué no estaban en el trabajo? Me quedé congelada contra la pared. Estaba a punto de entrar y preguntar qué estaba mal, pero luego escuché una frase que hizo que la sangre se helara en mis venas. Su vieja murió hace 4 meses. Verifiqué los registros a través de Lisa en la oficina del secretario de la ciudad. Era dueña de 3 condominios. 3 más esa parcela de cabaña. Estaba alquilando todos. ¿Te imaginas el tipo de flujo de efectivo que se movía por allí? Era la voz de Vivien, aguda y satisfecha. Presioné mi espalda contra la pared del pasillo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me oirían. ¿En serio?, respondió la voz de Omar. ¿3 condominios? Pensé que estaba arruinada. Kesha nunca dijo nada porque tu pequeña tonta ni siquiera lo sabía ella misma. Esa Lidia había estado ahorrando en secreto toda su vida. Era una vieja zorra astuta. Hay que reconocérselo. Pero el testamento definitivamente está hecho a nombre de Kesha. La vieja no tenía otros parientes. ¿Cómo te enteraste de los condominios? Te lo dije. Lisa de la oficina del secretario de la ciudad. Fuimos a la escuela juntas. Le hago una manicura gratis y ella me da la información. Arreglo conveniente. Una pausa. Escuché a alguien caminar por la habitación y las tablas del piso crujieron. Entonces Kesha va a descubrirlo pronto, dijo Omar pensativamente. Exactamente. Y necesitamos actuar rápido antes de que se dé cuenta de qué pasa. ¿Qué quieres decir? Vivien resopló. Quiero decir que no podemos perder esta oportunidad, Omar. ¿Entiendes cuánto valen 3 condominios pequeños en este momento? Incluso a los precios más bajos, eso es más de $700,000.
$700,000. Y la cabaña traerá otros 35,000 si el terreno es decente. Escuché a Omar silbar. Esas son cifras serias. Son cifras excelentes. Y ese dinero puede ser nuestro, o más bien tuyo, lo que significa mío también. Mamá, espera. La herencia está hecha a nombre de Kesha. Es su propiedad personal por ley. No puedo simplemente tomar. No puedes si ella no quiere, interrumpió Vivien. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Escucha atentamente. Tan pronto como tu esposa se entere de la herencia y finalice todo el papeleo, necesitas hablar con ella dulcemente, suavemente, como un hombre de familia. Dile que son una familia y que es hora de pensar en el futuro. Luego sugiere vender esos condominios. Explica que mantener 3 propiedades es caro. Impuestos, facturas de servicios públicos, reparaciones. Pero si los venden, pueden invertir el dinero en un negocio. ¿Cómo? Siempre has soñado con abrir ese taller de carrocería, ¿verdad? Bueno, sí, lo he hecho. Entonces, dile eso. Que necesitas capital inicial para tu propio negocio. Que con tu salario de gerente vivirán en un alquiler hasta que sean viejos. Pero si abres un negocio tendrás dinero decente, estabilidad y finalmente podrán tener hijos. Ella no querrá vender, contrarrestó Omar con incertidumbre. Son los condominios de la abuela. Hay recuerdos allí. Lo harás si la presionas correctamente. Conoces a tu esposa. Es débil de voluntad, complaciente. Siempre hace lo que se le dice. Solo tienes que presentarlo de la manera correcta. Me quedé en el pasillo, sintiendo un frío extenderse dentro de mí. Débil de voluntad, complaciente. Eso es lo que mi suegra pensaba de mí. Y lo más aterrador era que Omar no estaba en desacuerdo. ¿Pero qué pasa si aún se niega?, preguntó. Entonces presiona el ángulo de los niños. Kesha quiere un bebé. Lo sé. Ustedes dos han estado discutiéndolo durante años. Dile que no pueden tener hijos en un alquiler. Necesitan su propio lugar. Deja que venda al menos un condominio. Usa ese dinero para comprar un lugar más grande de 2 o 3 habitaciones. Naturalmente, lo pondrás a tu nombre. A mi nombre, repitió Omar. Por supuesto, eres el esposo, el jefe de familia. Es lógico. Y luego veremos. ¿Veremos qué? Vivien hizo una pausa. Cuando habló de nuevo, su voz era fría y calculadora. Veremos cómo se desarrolla la vida. Si Kesha es obediente e invierte en la familia correctamente, puedes quedarte con ella. Pero si comienza a actuar, siendo terca, bueno, en un año más o menos, puedes solicitar el divorcio. Una vez que el dinero esté invertido en el negocio, será imposible probar algo. Me tapé la boca con la mano para ahogar un grito. «Mamá, ¿hablas en serio? ¿Divorcio?» ¿Y qué, Omar? Mira la verdad. Te casaste con ella hace 9 años porque era conveniente, tranquila, calmada, no problemática. Pero no es nada especial, no es vibrante, no es interesante. ¿Y de qué sirve? Trabaja de forma remota, gana cacahuates, apenas se mantiene al día con la casa. He estado viviendo con ustedes durante 5 años y hago más tareas domésticas que ella. Cerré los ojos. Contribuía con el 38% al presupuesto familiar. 38%. Y Vivien no pagaba alquiler ni compraba comestibles. Solo cocinaba a veces, y solo cuando le apetecía. «Mamá, todo esto suena un poco bajo», murmuró Omar. «¿Bajo? ¿Qué es bajo? Alimentar a un parásito durante 8 años. Eso no es bajo. Ella vive en este departamento. Usa todo. ¿Pero cuál es su contribución? Nada. Tú y yo trabajamos y ganamos dinero, y ella se sienta en la computadora dibujando dibujitos. Bueno, es diseñadora gráfica. Ese es su trabajo. ¿Trabajo? Se llama freelancing. Eso no es un trabajo. Es perder el tiempo. Las personas normales trabajan en empleos estables, no navegando por Internet. Apreté los dientes. Había trabajado como diseñadora en una gran empresa hasta que Vivien se mudó. Luego mi suegra orquestó toda una campaña diciendo que debía estar en casa para apoyar a la familia, no pasando el rato en la oficina. Omar apoyó a su madre. Renuncié y me volví freelance. Pensé que era temporal. Pasaron 5 años. Escúchame, Omar, continuó Vivien, su voz adoptando tonos suaves y manipuladores. No estoy pensando en mí. Estoy pensando en ti. Eres inteligente, talentoso.
Pero sin capital inicial, trabajarás para otra persona toda tu vida. Y ahora, el destino te está dando una oportunidad. Solo necesitas usarla correctamente. ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de mí? Soy tu madre. Invertí en ti toda mi vida. Te enseñé, te crié, te puse en pie. Cuando tu padre nos dejó, ¿quién te crió? Yo sola. Abrí el estudio para poder darte una educación, para que no te faltara nada. Mamá, ¿qué tiene que ver esto? Tiene todo que ver. Ahora es mi turno de obtener un retorno. Mi estudio se quemó hace 5 años. Me quedé sin nada. ¿Crees que disfruto vivir en tu alquiler de 2 habitaciones? Quiero abrir un nuevo estudio. Uno bueno, uno grande. Y este dinero de los condominios es nuestra oportunidad, tuya y mía. Entonces, ¿quieres que vendamos los condominios de Kesha e invirtamos el dinero en tu estudio y mi taller de carrocería? Exactamente. Abrirás el taller y yo abriré el estudio. Ambos nos pondremos en pie. Y Kesha, bueno, puede estar feliz de haber contribuido al negocio familiar. Omar guardó silencio. Me preparé, esperando que objetara, que le dijera a su madre que esto estaba mal, que no podías tratar a una esposa así. Pero dijo algo completamente diferente. ¿Cómo la convenzo de vender los 3 condominios? Tal vez quiera quedarse con uno para ella. Algo dentro de mí se rompió. Estuvo de acuerdo. Así de simple. Ni siquiera discutió mucho. Dile que mantener 3 propiedades es demasiado caro y complicado, aconsejó Vivien. Es mejor vender todo y usar las ganancias para comprar un condominio grande para ustedes 2, uno de 3 o 4 habitaciones. Naturalmente, lo pondrás a tu nombre. Después de todo, eres el esposo. A mi nombre, repitió Omar. Y pensé que escuché una nota de anticipación en su voz. Sí, y el resto del dinero se invertirá en el negocio. Ya lo he calculado. Si los condominios rinden 850,000 y la cabaña son otros 35,000, eso es 885,000 menos la compra de un nuevo condominio. Digamos que 300,000 van a eso. Quedan 585,000. Eso es suficiente para abrir un taller de carrocería decente y mi estudio con algo que queda para gastos de manutención. Suena atractivo, admitió Omar. Por supuesto que sí. Finalmente viviremos como personas reales. No contaremos cada centavo. No alquilaremos. Serás tu propio jefe. Yo también. Independencia. ¿Entiendes? Entiendo. Entonces ponte a trabajar, hijo. Tan pronto como Kesha se entere de la herencia, comienza a hacer tu movimiento. Solo ten cuidado. Sin presión inmediata. Dale un día o 2 para estar feliz y luego guíala suavemente hacia la idea de vender. Habla sobre la familia, el futuro y los niños. Ella es complaciente. Estará de acuerdo. ¿Y si no lo hace? Si no lo hace, insinúa problemas en la relación. Dile que no entiendes cómo puede ser tan egoísta, que una esposa real apoya a su esposo en todo. Tendrá miedo del divorcio, cederá. Confía en mí. Una larga pausa. De acuerdo, finalmente dijo Omar. Intentaré hablar con ella. Ese es mi buen chico. Y recuerda, sin remordimientos. Esta es nuestra oportunidad y no la vamos a perder. Me quedé en el pasillo, presionando las palmas contra mi pecho. Todo dentro de mí se sentía entumecido. No había dolor, ni lágrimas, ni histeria. Solo una realización fría y absoluta. Mi esposo, el hombre con el que había vivido durante 9 años, que había prometido amarme y protegerme, que había jurado lealtad, acababa de aceptar engañarme, usarme y descartarme. Y mi suegra, que había vivido en nuestro departamento durante 5 años, comido nuestra comida y se había beneficiado de nuestro cuidado, me llamó parásita. Me volteé. Caminé en silencio al dormitorio, agarré mi bolso y teléfono, y salí del departamento tan silenciosamente como un fantasma. En el rellano, detuve, me apoyé contra la pared y con manos temblorosas, encontré el número de la oficina legal en internet y marqué. Buenas tardes, Covington Law. Vera Nicole, hola, habla Kesha Hayes. Finalizamos la herencia ayer. Sí, Kesha, hola. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Podría recomendarme un buen abogado de derecho familiar? Necesito una consulta urgente. Una pausa colgó en el receptor. Luego la abogada dijo suavemente: Puedo.
Anya Serena Peterson, una especialista muy competente en protección de activos. Espera, te daré su número. Anoté el número, le agradecí e inmediatamente llamé a la abogada. Peterson al habla. Hola, mi nombre es Kesha Hayes. La abogada Covington me recomendó. Necesito consulta sobre proteger una herencia de mi cónyuge. Entiendo, respondió brevemente la mujer. Puedo verte hoy a las 4. ¿Tienes la dirección? Lo anoté, hice la cita, bajé las escaleras y salí. Acababan de pasar la 1 de la tarde. Tenía 4 horas hasta la reunión. Caminé sin rumbo, solo moviéndome por las calles. Pensé en 9 años de matrimonio. 9 años había creído que éramos una familia, que estábamos juntos, un equipo. Resultó que solo era ayuda conveniente, tranquila, complaciente, alguien que podía ser usado, engañado y descartado cuando se volviera inconveniente. No, no sucedería de esa manera. La abuela me había advertido, y me había dado tanto la herencia como el consejo. Ahora dependía de mí. Me detuve en la ventana de un café y miré mi reflejo en el vidrio. Una cara pálida, ojeras oscuras bajo los ojos, cabello despeinado. Una mujer cansada de 32 años que se había perdido en algún lugar del camino. Pero justo ahora, en este segundo, algo cambió. Mi mirada se volvió diferente, firme y decidida. Enderecé los hombros, levanté la barbilla, entré al café, pedí un café y me senté junto a la ventana, observando a los transeúntes. En 4 horas, me reuniría con la abogada, aprendería cómo proteger mis activos y me aseguraría de que nadie, ni mi esposo ni mi suegra, pudiera tocarlos. Y en casa actuaría como si nada hubiera pasado. Escucharía a Omar intentar persuadirme. Grabaría las conversaciones y reuniría la evidencia. Y cuando llegara el momento, atacaría. La abuela tenía razón. Las personas muestran sus verdaderos colores cuando piensan que no están siendo observadas. Omar y Vivian Hawthorne habían mostrado sus caras. Ahora era mi turno de mostrar la mía. Terminé mi café y me levanté. Todavía tenía 3 horas y media hasta la reunión con la abogada. Podría ir a ver uno de los condominios, el de la zona norte. Salí del café, llamé a un taxi y di la dirección. Mientras viajaba, miraba por la ventana y por primera vez en muchos años sentí no miedo, sino anticipación. Una nueva vida estaba comenzando. Mi vida. Y en esta vida yo tomaba las decisiones. La oficina legal de Anya Serena Peterson estaba ubicada en un centro de negocios de gran altura en el 9º piso. Subí en el ascensor, llegando exactamente a las 4, y encontré la puerta correcta. La placa era discreta, sin adornos. As Peterson, Derecho Familiar y Patrimonial. Anya Serena me recibió ella misma, sin secretaria. Una mujer de unos 50 años, cabello rubio ceniza corto, un traje color canela a medida y atentos ojos grises detrás de gafas de montura delgada. Su apretón de manos era firme y confiado. La oficina era estricta, casi minimalista. Un gran escritorio, 2 sillas para clientes y estantes llenos de libros legales, sin detalles innecesarios. Me senté en una silla poniendo mi bolso en mi regazo. Anya Serena se sentó frente a mí, sacó un bloc de notas y un bolígrafo. Cuéntame todo, y le conté todo. Sobre la herencia de mi abuela, la carta y la conversación que escuché entre mi esposo y mi suegra. Hablé con calma, sin emoción, solo exponiendo los hechos. Anya Serena escuchó, tomando notas y ocasionalmente aclarando detalles. Cuando terminé, la abogada dejó su bolígrafo. Se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Es bueno que hayas venido de inmediato. Veamos el lado legal del asunto. Primero, y más importante, la propiedad adquirida a través de herencia es tu propiedad personal separada. Según la sección 36 del Código Familiar, tu cónyuge no tiene ningún derecho sobre ella. Incluso en caso de divorcio, no puede reclamar esos condominios ni la parcela de la cabaña. Pero él y su madre dijeron que si voluntariamente los vendía e invertía el dinero en su negocio. Ahí es donde las cosas se complican. Si voluntariamente vendes los bienes raíces y transfieres el dinero a la cuenta de tu cónyuge o lo inviertes en un negocio registrado a su nombre, será extremadamente difícil probar el origen de esos fondos, especialmente si pasa el tiempo y el dinero se mezcla con otros ingresos. En un divorcio, el tribunal podría potencialmente considerar esos fondos como activos maritales. Asentí.
Entonces su plan estaba bien pensado. ¿Qué debo hacer? Ana Serena se puso las gafas de nuevo y tomó su bolígrafo. Primero, bajo ninguna circunstancia debes firmar ningún documento sin consultarme. Ninguna escritura de donación, ningún consentimiento para vender, ningún poder notarial. Si tu cónyuge te trae algún papel, dile que quieres estudiarlo y tráelo inmediatamente a mí. ¿Entendido? Segundo, abre una cuenta bancaria separada en un banco diferente, no el que compartes con tu esposo. Transfiere todos los ingresos por alquiler de los condominios a esa cuenta si decides alquilarlos. Mantén todos los documentos de herencia y todas las transacciones financieras relacionadas con esta propiedad separados. Tercero, alquila una caja de seguridad. Pon copias de todos los documentos de herencia en ella. También es mejor no guardar los originales en casa, tal vez con tus padres, un amigo o en mi oficina si lo prefieres. Recordé cómo mi suegra estaba constantemente hurgando en nuestro dormitorio. Ahora estaba claro qué estaba buscando. Lo haré. Cuarto, y esto es muy importante, recopila evidencia. Si tu cónyuge o su madre te presionan, te amenazan o te manipulan, graba las conversaciones. Por ley, tienes derecho a grabar conversaciones en las que participas personalmente. Esto puede ser útil. ¿Qué pasa si descubre que estoy grabando? No lo harás si eres cuidadosa. Cada teléfono inteligente tiene una grabadora de voz. Enciéndela antes de la conversación. Mantén el teléfono en tu bolsillo o cerca, luego envía los archivos a mi correo electrónico. Guardaré copias. Saqué mi teléfono, abrí la aplicación de grabadora de voz. La probé y verifiqué la calidad de grabación. El sonido era claro. Tengo otra pregunta, dije lentamente. Vivimos en un departamento alquilado. Si decido irme, tengo a dónde ir. Tengo 3 condominios. ¿Pero cómo lo hago de la manera correcta? Aña Serena me miró atentamente. ¿Estás considerando el divorcio? Estoy considerando todas las opciones. La abogada asintió. Sabio. Bien, escucha. Si decides solicitar el divorcio, puedes presentar la petición a través de mí. Prepararé todos los documentos y los presentaré en tu nombre. Tu esposo solo se enterará cuando reciba la citación. No tienes propiedad adquirida conjuntamente. No tienes hijos. Eso significa que el divorcio podría ser rápido. 1 mes, 2 meses como máximo. Y no podrá reclamar los condominios. No, repito, la herencia es tu propiedad separada. El único riesgo es si se invirtieron fondos maritales significativos en las propiedades durante el matrimonio para mejoras de capital que aumentaron sustancialmente su valor. Pero eso necesitaría ser probado y solo concierne a inversiones genuinamente grandes. Entonces, si hago una renovación cosmética en uno de los condominios para poder vivir allí, ¿eso no cuenta? No, eso no cuenta. El mantenimiento de rutina y las reparaciones menores se consideran mantenimiento normal de la propiedad. Respiré profundamente y exhalé. Un plan estaba comenzando a formarse en mi cabeza. Una cosa más, agregó Aña Serena. Si decides mudarte a uno de los condominios antes del divorcio, ten en cuenta que tu cónyuge podría intentar mudarse contigo. Por ley, los cónyuges están obligados a vivir juntos. Puedes negarle el acceso, pero eso podría complicar el proceso de divorcio. Es mejor finalizar el divorcio primero, luego mudarte, o mudarte en silencio sin anunciarlo y solicitar el divorcio inmediatamente. Entendido. Hablamos durante 40 minutos más, discutiendo todos los detalles, matices y posibles escenarios. Aña Serena me dio su tarjeta de presentación con su número de celular. Llámame en cualquier momento si la situación se intensifica, y manténme informada. Envíame grabaciones de cualquier conversación a mi correo electrónico. Escribí la dirección en el reverso de la tarjeta. Le agradecí, pagué la consulta y salí de la oficina con la cabeza clara y un plan de acción definido. Mi primera parada fue una sucursal bancaria que no había usado antes. Abrí una cuenta de ahorros personal a mi nombre y solicité que me enviaran una tarjeta bancaria a la dirección de uno de los condominios de mi abuela, el de la zona norte. Luego, alquilé una caja de seguridad en el mismo banco y coloqué copias de todos los documentos de herencia en ella, que había preparado con anticipación en un centro de copias. Decidí guardar los originales conmigo por ahora, pero no en casa. Los llevaría a mi amiga María, a quien conocía desde la universidad, mañana. Ya eran las 7 de la tarde cuando regresé a casa.
Omar estaba sentado en la cocina mirando su teléfono. Vivien no estaba allí. Probablemente todavía estaba en el salón. ¿Dónde estabas?, preguntó, sin levantar la vista de la pantalla. Me reuní con un cliente. Discutimos un nuevo proyecto. Ajá. Ni siquiera pidió detalles antes, que ya se habría sentido herida por tal indiferencia. Ahora, solo sentí un alivio frío. Menos preguntas, menos mentiras. Fui al dormitorio, me cambié de ropa, encendí mi computadora y fingí trabajar. En realidad, estaba haciendo una lista de cosas que necesitaba sacar gradualmente del departamento. Documentos, fotografías, las joyas de la abuela, mis libros favoritos y ropa. Nada grande, nada notable, un poco cada día. Vivien regresó alrededor de las 9. Escuché cómo hablaba con Omar en la cocina. Sus voces eran amortiguadas, pero el tono era distinguible. Mi suegra estaba claramente nerviosa, hablando rápido y de manera incongruente. Omar respondía brevemente, tratando de calmarla. Me levanté, caminé a la puerta y escuché, pero no pude distinguir las palabras. Estaban hablando demasiado bajo. No importa. Pronto comenzarían a actuar abiertamente, y entonces grabaría todo. Los días siguientes se dedicaron a una preparación cuidadosa. Fui al condominio de la zona norte y lo inspeccioné. Era una unidad pequeña de una habitación en el 5º piso de un modesto edificio de ladrillo. El estado era aceptable. Los inquilinos de la abuela habían sido ordenados. Solo necesitaba un retoque cosmético, algo de parcheo de papel tapiz, pintar las paredes y reemplazar un par de enchufes eléctricos. Encontré un contratista y organicé la renovación. Los trabajadores prometieron terminar en 2 semanas. Les pagué usando los $85,000 de la cuenta de mi abuela. Al mismo tiempo, comencé a sacar mis pertenencias del departamento alquilado. Las empaqué en bolsas grandes, diciéndole a Omar y Vivien que las llevaba a la tintorería o se las prestaba a una amiga. Ni siquiera lo notaron. Llevé los artículos al condominio de la zona norte y los guardé en el armario. Pasó una semana, continué actuando normalmente. Trabajaba en mi computadora, preparaba cenas y veía televisión con Omar por las noches. Nunca mencioné la herencia. Vi cómo Omar y su madre estaban nerviosos, cómo intercambiaban miradas significativas y cómo Vivien se quedaba fuera hasta tarde más a menudo después del trabajo, luego susurraba con su hijo en la cocina durante horas. En el 8º día, mi suegra no pudo soportarlo más. Por la noche, cuando los 3 estábamos sentados en la cocina para cenar, de repente dejó su tenedor y me miró. Kesha, tu abuela, ¿te dejó algo, ya sabes, después de que falleciera? Lentamente levanté la vista de mi plato y miré a mi suegra, tranquila y sin emoción. No lo sé. Nadie ha llamado. Extraño, arrastró Vivien. Usualmente, los familiares son llamados a la oficina del abogado si hay un testamento. Tal vez lo hagan algún día. Han pasado 4 meses. ¿Y qué? Tal vez hay algunos retrasos burocráticos. No soy abogada. No sé cómo funciona. Omar se unió a la conversación. Podrías llamar a la oficina legal tú misma, averiguar. Tal vez hay algo. ¿Por qué? Si me necesitan, me encontrarán y llamarán. Mira, Omar, realmente no quiero pensar en esto ahora. La abuela acaba de fallecer. Es difícil para mí. Cambiemos de tema. Bajé los ojos a mi plato y continué comiendo. Vivien y Omar intercambiaron una mirada rápida. Lo vi por el rabillo del ojo y apenas reprimí una sonrisa. Estaban confundidos. Su fuente en la oficina del secretario de la ciudad les aseguró que había un testamento, pero que ya estaba en silencio. O realmente no sabía o estaba ocultando algo, y no podían descifrar qué estaba pasando. Después de la cena, los escuché susurrando en la habitación de Vivien nuevamente. Esta vez, me acerqué cautelosamente a la puerta, encendí la grabadora de voz en mi teléfono y presioné mi oído contra la rendija. Tal vez Lisa estaba equivocada. Era la voz de Omar. No estaba equivocada. Vi la impresión yo misma. Claramente decía: 3 propiedades inmobiliarias a nombre de Lydia Stefan Hayes, testamento hecho a nombre de Kesha Von Hayes. Entonces, ¿por qué está callada? ¿Realmente no sabe? ¿O sospecha algo? ¿Sospecha de qué? No lo sé. ¿De alguna manera nos descubrió? ¿Cómo? Estábamos hablando en voz baja entonces. Ella estaba en el trabajo. ¿Estás seguro? Creo que sí. Sí, lo verifiqué. No estaba en casa.
Bien, nos apegaremos al plan. Si sabe sobre la herencia, o si se entera, eventualmente se delatará. Lo principal es no presionar demasiado o la asustaremos. Me alejé de la puerta, apagué la grabadora, guardé el archivo y lo envié al correo electrónico de Ana Serena, agregando una breve explicación: suegra y esposo discutiendo la herencia. La abogada respondió en 10 minutos: recibido. Excelente. Sigue reuniendo evidencia. Al día siguiente, Omar comenzó a actuar. En el desayuno, de repente comenzó a hablar sobre el futuro. Keisha, he estado pensando que es hora de que consideremos seriamente tener hijos. ¿Qué piensas? Levanté la vista de mi café. Había encendido la grabadora de antemano. Mi teléfono estaba en el bolsillo de mi bata. ¿Hijos? Sí, ambos tenemos más de 30. Es hora. Todos nuestros amigos ya tienen hijos, y nosotros seguimos postergándolo. Lo postergamos porque vivimos en un alquiler. Siempre dijiste que necesitábamos comprar nuestro propio lugar primero. Exactamente. Por eso estoy pensando que tal vez es hora de tomarnos esto en serio. No tenemos el dinero para un departamento. Y si encontráramos una manera, por ejemplo, podría abrir mi propio negocio, el taller de carrocería. ¿Recuerdas cómo siempre soñé con eso? Con buen capital inicial podría ponerlo en marcha y comenzar a ganar dinero decente. Entonces compraríamos un condominio y tendríamos hijos. Asentí pensativamente. Suena bien. ¿Pero de dónde vendría el capital inicial? Omar vaciló. Bueno, podríamos sacar un préstamo. ¿Con tasas de interés locas? No, gracias. Entonces tal vez podríamos ahorrar de alguna manera. Estaremos ahorrando durante 20 años. Omar frunció el ceño, claramente esperando una reacción diferente. Estaba esperando que Keisha mencionara la herencia a ella misma si sabía al respecto, pero ella permaneció en silencio, terminando tranquilamente su café. Está bien, pensaremos más al respecto, murmuró. Asentí. Me levanté y llevé mi taza al fregadero. Omar me observó con una mirada desconcertada. Conversaciones como esta se repitieron cada 2 o 3 días. Omar mencionaba a los niños o el departamento o el negocio. Yo escuchaba, asentía y estaba de acuerdo en que sería agradable, pero nunca mencioné la herencia ni una sola vez, y grababa la conversación cada vez. Vivien también comenzó a actuar, pero sus métodos eran más toscos. Comenzó a ser abiertamente grosera. Una noche, cuando estaba preparando la cena, mi suegra entró a la cocina, probó la salsa e hizo una mueca. Demasiada sal otra vez. ¿No tienes papilas gustativas? Creo que está bien. Está bien para alguien que no sabe cocinar. Hazte a un lado. Yo la terminaré. Me hice a un lado, sin discutir ni responder. Simplemente salí de la cocina, dejando que mi suegra terminara la cena. En el pasado, me habría sentido herida y molesta. Ahora, no sentí nada más que un alivio frío. Vivien podía ser grosera todo lo que quisiera. Terminaría pronto. Unos días después, Vivien entró al dormitorio que compartía con Omar sin tocar. Estaba sentada en mi computadora trabajando. Keisha, necesito hablar. Te escucho. Sabes, mi amiga me ofreció una habitación en su departamento. Es más barato que aquí. Estaba pensando que tal vez debería mudarme. Me di la vuelta y miré a mi suegra. Estaba de pie en la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho con una expresión desafiante. Lo que tú quieras, Vivien. Esa es tu decisión. Bueno, me di cuenta de que tú y Omar están apretados y yo estoy estorbando aquí. No estás estorbando. Sí, lo estoy, y además, han estado casados durante 9 años. Es hora de que tengan su propio lugar. Es incómodo vivir en un alquiler con la madre de tu esposo, ¿no? Permanecí en silencio, observando a mi suegra, esperando la continuación. Entonces, estaba pensando que tal vez es hora de que se muden. ¿Alquilar un departamento más grande sin mí? O mejor aún, comprar algo. ¿Con qué dinero? No lo sé. Ahorren. Saquen un préstamo. Omar quiere abrir un negocio. Tal vez tenga éxito, o tal vez tengas algunas opciones. Ahí está. La presión está comenzando. Me volví de nuevo a mi computadora. Vivien, si quieres mudarte, entonces múdate. Nadie te está reteniendo. Pero Omar y yo nos quedaremos aquí por ahora. Cuando tengamos el dinero para comprar un lugar, lo haremos. Hasta entonces, estamos alquilando, y estamos bien con eso. Ahora,
Necesito trabajar. Disculpa. La suegra se quedó allí por un momento. Luego se dio la vuelta abruptamente y se fue. Escuché cómo se cerró de golpe la puerta de su habitación. Esa noche escuché su conversación nuevamente. Vivian estaba furiosa. ¿Es estúpida o qué? Le insinué tan directamente y tuvo cero reacción. Mamá, tal vez realmente no sabe nada. No puede ser. Han pasado 4 meses. Los abogados están obligados a notificar a los herederos. Ella sabe. Estoy segura de ello. Solo lo está ocultando. Entonces, ¿qué debemos hacer? Necesitamos presionar más fuerte. Dile directamente. Quiero comenzar un negocio. Necesito dinero. Si tienes alguna opción, habla. Omar murmuró algo vagamente. Apagué la grabadora y envié la grabación a la abogada. Pasaron 2 semanas más. La renovación en el condominio de la zona norte estaba terminada. Fui, acepté el trabajo y el condominio se sentía acogedor y fresco. Traje ropa de cama, toallas y platos. Compré artículos pequeños necesarios en la tienda. Champú, jabón, detergente para ropa. Abastecí el refrigerador con comestibles. El condominio estaba listo para vivir. Mientras tanto, mi relación con mi suegra se había roto completamente. Vivian dejó de ocultar su hostilidad. Era grosera en cada oportunidad. Hacía comentarios desagradables y provocaba conflictos. Una mañana encontré mi taza favorita, un regalo de la abuela, rota en el fregadero, hecha añicos. Vivian, ¿sabes qué pasó con mi taza? Se cayó. Estaba lavando los platos. Se resbaló. Es una lástima, pero es solo una taza. Compra una nueva. Era un regalo de mi abuela. ¿Y qué? Los muertos no necesitan tazas. Me detuve en la puerta de la cocina y miré a mi suegra con una mirada larga y fría. Vivian, vivo aquí porque este es el alquiler de mi esposo. Si tienes un problema con vivir juntas, puedes mudarte tú misma. Nadie te está reteniendo. La suegra se puso roja. ¿Cómo te atreves? ¿Y eso te da el derecho de ser grosera? No estoy siendo grosera, estoy diciendo la verdad. Has estado viviendo a costa de mi hijo durante 9 años, sin dar nada a cambio. Contribuyo con casi el 40% del presupuesto familiar. Tú no contribuyes con nada. Entonces, ¿quién está viviendo a costa de quién? Vivian abrió la boca, la cerró, no encontró nada que decir, se dio la vuelta y salió volando de la cocina, cerrando la puerta ruidosamente. Preparé tranquilamente café en una taza nueva y me senté a la mesa. Por dentro todo estaba nivelado y frío. En el pasado, después de tales enfrentamientos, habría estado molesta y angustiada. Ahora, solo sentí satisfacción. Mi suegra recibió su respuesta y se dio cuenta de que ya no era el ratoncito callado al que podía ordenar. Esa noche, escuché cómo Vivian se quejaba con Omar. Tu esposa ha perdido completamente la cabeza, está respondiendo. Es grosera. Solo hice una observación honesta y ella me gritó. Mamá, a veces te pasas. ¿Entonces ahora estás de su lado? No estoy del lado de nadie. Mira, Omar, recuerda que soy tu madre. Te crié toda mi vida, sacrifiqué todo. ¿Y quién es ella? Una esposa que ni siquiera te ha dado un hijo en 9 años. No estábamos listos. Siempre tienes excusas. Escúchame. Necesitas hablar con ella firmemente. Ponla en su lugar. Muéstrale quién es el jefe en esta casa. De lo contrario, te pasará por encima completamente. Omar murmuró algo inaudible. Apagué la grabadora y sonreí. Mi suegra estaba perdiendo el control. Bien. Habían pasado 3 semanas desde que recibí la herencia. Había movido gradualmente casi todas mis pertenencias valiosas al condominio de la zona norte. Solo quedaba la ropa más necesaria y los cosméticos. Podía empacar una bolsa e irme en cualquier momento. La abogada aprobó mis acciones. Aña Serena escuchó todas las grabaciones, estudió la situación y dio luz verde para la siguiente etapa: solicitar el divorcio. Tienes suficiente evidencia de sus intenciones, dijo por teléfono. Grabaciones de ellos discutiendo su plan para engañarte, intentos de manipulación por parte de tu esposo y la hostilidad de tu suegra. Todo esto creará un panorama completo para el tribunal si es necesario. ¿Estás lista para presentar la petición? Sí, respondí firmemente. Lo estoy. Entonces ven mañana. Finalizaremos los documentos.
Al día siguiente fui a ver a la abogada. Redactamos la petición de disolución del matrimonio y reunimos todos los documentos necesarios. Aña Serena prometió presentarlos en el tribunal al comienzo de la semana siguiente. Omar recibirá la citación aproximadamente una semana después de la presentación, muy probablemente el jueves o viernes, explicó la abogada. Tendrás tiempo para prepararte para su reacción. Estoy lista. ¿Estás segura de que no quieres mudarte de inmediato? Podrías hacerlo antes de que reciba la citación. Menos conflictos de esa manera. Pensé en ello, pero decidí quedarme. No, quiero ver cómo reaccionan cuando se enteren. Quiero ver sus caras. Ana Serena asintió con comprensión. Ese es tu derecho. Solo ten cuidado. Si te sientes amenazada, vete inmediatamente y llámame. Regresé a casa por la noche. Omar estaba sentado en el sofá viendo televisión. Vivien no estaba allí. Me miró extrañamente, escudriñándome. Algo es diferente en ti. ¿Qué es diferente? No lo sé. Simplemente eres diferente. Solías ser más suave. Ahora eres tan fría. Me encogí de hombros. Tal vez estoy cansada. Solo tengo mucho trabajo. Omar siguió mirándome. Luego suspiró. Kesha, necesitamos hablar. Seriamente. ¿Hablar de qué? Nuestro futuro. Encendí la grabadora en el bolsillo de mis jeans y me senté en el sillón frente al sofá. Te escucho. Omar se movió, eligiendo sus palabras. Mira, hemos estado casados durante 9 años y siento que estamos estancados en un lugar. Estamos alquilando, apenas llegando a fin de mes, sin hijos. No está bien. ¿Y qué propones? Necesito crecer. No puedo ser representante de ventas toda mi vida. Quiero abrir mi propio negocio, el taller de carrocería. Conozco el negocio, tengo la experiencia y los contactos. Estoy seguro de que funcionará, pero necesito capital inicial. ¿Cuánto? 5 millones como mínimo. 10 millones es mejor para alquilar el espacio, comprar equipo y cubrir los salarios de los empleados durante el primer tiempo. ¿De dónde vendría ese tipo de dinero? Omar me miró expectante. Pensé que tal vez tenías algunas ideas, algunas opciones. ¿Qué opciones? No tengo ese tipo de dinero. ¿Qué hay de tu abuela? ¿Te dejó algo? Ahí está. La pregunta directa. Hice una pausa mirándolo, luego dije lentamente. Omar, necesito pensar en nuestro futuro. Su rostro se iluminó. Claramente, lo tomó como un acuerdo. De eso estoy hablando. Pensemos juntos como familia. Si la abuela te dejó algo, esta es nuestra oportunidad. Podríamos. Dije que necesito pensar. Interrumpí. Dame algo de tiempo. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. 1 semana, 2. Omar asintió, satisfecho. De acuerdo, piénsalo. Solo no tardes demasiado. Las oportunidades no duran para siempre. Me levanté, fui al dormitorio, cerré la puerta, apagué la grabadora y envié el archivo a la abogada con un comentario. Esposo pregunta directamente sobre la herencia intentando manipular. La respuesta llegó al instante. Excelente. Aguanta. Todo va según el plan. Al día siguiente, sábado, Vivien organizó lo que llamó un consejo familiar. Por la noche, después de la cena, solemnemente nos sentó a Omar y a mí en la mesa de la cocina y se sentó frente a nosotros. Entonces, comenzó, necesitamos hablar francamente, sin guardarnos nada. La miré con calma, con las manos dobladas, sobre la mesa. La grabadora estaba encendida. Kesha, continuó la suegra, ¿recibiste una herencia de tu abuela o no? Una pregunta directa, directo al punto. No me apresuré a responder. Miré a Vivien, luego a Omar. Él evitó mi mirada, nervioso. ¿Por qué preguntas? Finalmente dije. Porque somos familia, exclamó Vivien. Y si alguien en la familia tiene una oportunidad de ayudar a los demás, debería hacerlo. Una oportunidad de ayudar. Sí. Omar quiere comenzar un negocio. Necesita dinero. Si tu abuela te dejó algo, es nuestra oportunidad. ¿Nuestra oportunidad? Por supuesto que es nuestra. Tú y Omar son esposo y esposa. Todo lo que una persona tiene pertenece a ambos. Negué con la cabeza. No exactamente. Una herencia es la propiedad personal de la persona que la recibió. Vivien frunció el ceño. ¿Cómo sabes eso? Lo investigué. Investigaste. Sábelo todo. Escúchame, niña.
No debería haber secretos ni dinero separado en una familia. Todo es compartido. Y si la abuela te dejó condominios o cualquier otra cosa, estás obligada a compartirlo con tu esposo. Obligada. Sí, eres su esposa. Me levanté de la mesa y miré a mi suegra desde arriba. Vivien, no estoy obligada a nadie, especialmente no a ti. Vivien se levantó de un salto, morada de ira. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Con calma, estoy cansada de soportar tu grosería y manipulación. Suficiente. Omar, gritó Vivien. ¿Oíste cómo me está hablando? Omar estaba sentado con la cabeza gacha, en silencio. Omar, di algo. Está insultando a tu madre. Él lentamente levantó la vista y encontró mis ojos. Kesha, ¿por qué estás siendo así? Mamá está hablando con sentido. Somos familia. Deberíamos ayudarnos mutuamente. Ayudar, repetí. Ya veo. Me di la vuelta y entré al dormitorio. Vivien estaba gritando algo detrás de mí, pero no escuché. Cerré la puerta, la cerré con llave, me senté en la cama, apagué la grabadora y envié el archivo a la abogada, escribiendo: están exigiendo abiertamente que entregue la herencia. Creo que es hora de actuar. La respuesta llegó al instante. De acuerdo. Estoy presentando los papeles del divorcio el lunes. Aguanta. Me acosté en la cama, mirando al techo. Más allá de la puerta, mi suegra continuaba gritando. Omar estaba diciendo algo, tratando de calmarla. Solo unos días más. Solo unos días y todo cambiaría. La abuela tenía razón. Las personas habían mostrado sus verdaderos colores. Y ahora sabía qué hacer. Cerré los ojos y respiré profundamente. Mi pecho se sentía tranquilo y frío. Claro. El juego todavía estaba en marcha. Y yo iba a ganar. Me quedé en el dormitorio escuchando cómo las voces fuera de la puerta finalmente se apagaron. Vivien finalmente se calmó y dejó de gritar. Omar le dijo algo suavemente, tranquilizadoramente. Luego escuché pasos y la puerta de la habitación de la suegra se cerró de golpe. Silencio. Miré mi teléfono. Un mensaje de Ana Serena. Presentamos los documentos en el tribunal el lunes a las 10 de la mañana. Prepárate para la reacción de tu esposo en aproximadamente una semana. Hoy era sábado. Eso significaba que en 9 días Omar recibiría la citación de divorcio. 9 días. Podría continuar viviendo aquí, observando sus intentos de llegar al dinero. O no, tal vez era hora de terminar todo antes. Recordé ese día hace un mes, el día en que todo cambió, cuando regresaba felizmente de la oficina del abogado para contarles a mi esposo y suegra que la abuela me había dejado 3 condominios y una cabaña. Pero al entrar a mi hogar, escuché sus voces y decidí escuchar. Y quedé paralizada de horror por lo que oí. Entonces, en ese momento, parada en el pasillo y escuchando a las personas más cercanas a mí planear engañarme y descartarme, algo dentro se rompió. No con dolor o un grito, silenciosamente, definitivamente, como una cuerda vieja que había sido estirada demasiado lejos, finalmente rompiéndose. Y ahora, un mes después, estaba lista para terminar lo que comenzó ese día. Me levanté de la cama y caminé a la ventana. Estaba oscuro afuera. Las luces de la calle estaban encendidas. En algún lugar abajo, los niños se reían, jugando a las escondidas. Una noche típica de sábado, típica para otra persona, pero para mí era mi última noche en este departamento. Tomé una pequeña bolsa de viaje del armario y comencé a empacar el resto de mis cosas. Un neceser de maquillaje, algunas camisetas, jeans, ropa interior. Todo lo demás ya estaba en el condominio de la zona norte. Esta era la última bolsa. La empaqué, la cerré y la coloqué junto a la puerta. Luego tomé mi teléfono y envié un mensaje de texto. Aña Serena, me voy mañana. Creo que es hora de terminar esta farsa. La respuesta llegó un minuto después. Te apoyo. Adelante. Estoy disponible. Me fui a la cama sin salir de la habitación. Omar nunca tocó ni intentó hablar. Estaba durmiendo en el sofá de la sala. Su madre probablemente le dijo que le diera tiempo a su esposa para pensar. ¿Qué piense eso? La mañana del domingo comenzó tarde. Me levanté a las 9, me vestí, me cepillé el cabello, agarré mi bolsa y salí del dormitorio. Omar y Vivien estaban en la cocina tomando café. Me vieron con la bolsa e intercambiaron miradas. ¿A dónde vas?, preguntó Omar. A casa de una amiga por un par de días.
¿Qué amiga? María, necesito un descanso. Necesito pensar. Vivien entrecerró los ojos, satisfecha. Claramente pensó que el plan estaba funcionando, que ya se estaba rompiendo bajo la presión. Bien, piensa mucho. La familia es lo más importante. Tienes que poder hacer sacrificios por las personas que amas. No respondí. Simplemente me di la vuelta y salí del departamento. Tomé un taxi al condominio de la zona norte mirando por la ventana. La ciudad estaba despertando. Las personas corrían ocupadas en sus asuntos. Las tiendas, cafés y salones de belleza estaban abriendo en algún lugar. Solo la vida normal de personas normales. Pronto también tendría una vida normal, sin mentiras, sin manipulación, sin una suegra que me llamaba parásita. El condominio me recibió con silencio y el olor a pintura fresca. Puse mi bolsa en el pasillo y caminé por las habitaciones. Todo estaba en su lugar. Todo estaba listo. Mis pertenencias estaban cuidadosamente apiladas en el armario. Los platos estaban en la cocina y la comida en el refrigerador. Hogar, mi hogar. Me senté en el sofá, saqué mi teléfono y envié un mensaje de texto a Ana Serena. Me mudé. Estamos presentando los papeles mañana. La respuesta: sí, estaré en el juzgado a las 10. No necesitas venir. Me encargaré de todo. Te veré en la oficina a las 2. Discutiremos los detalles. Pasé el resto del día instalándome en el condominio. Colgué toallas en el baño, organicé libros en el estante y guardé mi ropa. Al anochecer todo estaba listo. Me fui a la cama temprano. En mi propia cama, en mi propio condominio. Dormí profundamente, sin sueños. El lunes fue tranquilo. Trabajé en mi computadora, hablé con clientes y finalicé proyectos. A las 2 conduje a la oficina de Ana Serena. La abogada me recibió con una carpeta de documentos. Presenté la petición esta mañana. La fecha del tribunal está fijada para el 23 de julio, en 3 semanas. Tu esposo recibirá la citación esta semana, muy probablemente el jueves o viernes. De acuerdo. Llamará e intentará reunirse. ¿Qué debo hacer? Pensé por un momento. No responderé el teléfono. Todo lo que necesitaba decir lo diré en el tribunal. Una decisión sabia. Pero prepárate para que intente venir a ti. ¿Conoce la dirección del condominio de la zona norte? No, no le he dicho a nadie. Excelente. Eso significa que será difícil para él encontrarte. Mantén tu teléfono encendido. Sin embargo, si algo sucede, llámame inmediatamente. Discutimos los detalles de la audiencia judicial próxima, posibles preguntas y argumentos. Ana Serena estaba confiada en nuestro éxito. No tienes propiedad adquirida conjuntamente, ni hijos, ni deuda compartida. El divorcio será una formalidad. Lo único que tu esposo podría intentar hacer es alargar el proceso solicitando reconciliación. Pero es poco probable que el juez esté de acuerdo dadas las circunstancias. Regresé a casa y continué trabajando. Mi teléfono estaba en silencio. Omar no había llamado ni enviado mensajes de texto. Probablemente todavía pensaba que estaba en casa de mi amiga pensando en nuestro futuro. Pasaron 3 días. Miércoles, jueves, silencio. El viernes, alrededor de las 11 de la mañana, mi teléfono se inundó de llamadas. Omar. 1, 2, 3, 5, 10 veces. No respondí. Luego llegaron los mensajes de texto. Kesha, contesta el teléfono, y urgentemente. Esto tiene que ser un error. Recibí una citación del tribunal. ¿Solicitaste el divorcio? Respóndeme. Leí los mensajes con calma sin responder. Bloqueé el número de Omar. Luego bloqueé el número de Vivien, quien también comenzó a llamar. A las 4, Ana Serena llamó. Tu esposo vino a mi oficina exigiendo explicaciones. Estaba gritando y amenazando. Tuve que llamar a seguridad. ¿Amenazando? Verbalmente, dijo que no estaría de acuerdo con el divorcio, que te arrepentirías y que encontraría una manera de obtener lo que es suyo. Todo está grabado en las cámaras de mi oficina. Si continúa, presentaremos un cargo por acoso. Bien, ¿ha venido a ti? No, no sabe dónde estoy. Excelente. Aguanta. Solo 2 semanas y media hasta la audiencia. Esa noche, me senté en mi balcón con una taza de té, observando el atardecer. Mi teléfono yacía a mi lado, apagado. Silencio. Paz. En algún lugar de ese departamento alquilado, Omar y Vivien probablemente estaban en pánico, tratando de averiguar qué pasó.
¿Cómo Kesha se enteró? ¿Por qué solicitó el divorcio y dónde estaba ahora? Que adivinen. Pasó una semana. Trabajé, me reuní con clientes y caminé por la ciudad. Viví la vida normal que no había vivido durante los últimos 9 años. Nadie controlaba dónde estaba, con quién estaba o cuándo llegaba a casa. Nadie era grosero, me presionaba o me manipulaba. La libertad resultó ser tranquila, no ruidosa, no deslumbrante. Solo una certeza tranquila y calmada de que me pertenecía a mí misma. Omar siguió intentando comunicarse conmigo desde diferentes números. Bloqueé cada uno nuevo. Luego comenzó a enviarme correos electrónicos y mensajes en las redes sociales. No los leí, los eliminé inmediatamente. 3 días antes de la fecha del tribunal, llegó un mensaje de Ana Serena. Tu cónyuge presentó una contrapetición para reconciliación. El tribunal la negó. La audiencia procederá según lo planeado. Sentí alivio. Todo terminaría pronto. El 23 de julio fue un día caluroso. Me desperté temprano. Me vestí con pantalones negros elegantes y una camisa blanca. Me recogí el cabello en una cola de caballo y me apliqué maquillaje mínimo. Me veía tranquila y confiada. El tribunal comenzaba a las 11. Llegué 20 minutos antes y me reuní con Ana Serena en el pasillo. ¿Lista? Sí. Ya está aquí con su madre. Están sentados en el corredor esperando. Ya veo, no les hables antes de la audiencia. Si intentan acercarse a ti, pasa de largo. Subimos al 3er piso y caminamos por el corredor. Omar estaba sentado en un banco, encorvado. Junto a él, Vivian estaba tensa y enojada. Me vieron y se levantaron de un salto. Omar dio un paso hacia mí. Kesha, necesitamos hablar. Pasé junto a él, sin mirarlo. Ana Serena bloqueó su camino. No se acerque a mi cliente. Soy su esposo. Usted es el demandado en un caso de divorcio. Todas las preguntas se abordarán en la sala del tribunal. Entramos en la sala del tribunal. Me senté junto a la abogada, con las manos dobladas en mi regazo, respirando de manera uniforme y tranquila. 1 minuto después, Omar y su madre entraron y se sentaron en el lado opuesto. Omar me miró con una mirada suplicante. Vivian me miró con odio. La jueza, una mujer mayor con cabello gris y rostro severo, entró. Todos se pusieron de pie. Luego se sentaron. La audiencia comenzó. La jueza leyó la petición y me preguntó si confirmaba mi intención de disolver el matrimonio. Sí, confirmo. Los fundamentos son diferencias irreconciliables. El matrimonio ha cesado fundamentalmente de existir. La jueza se volvió hacia Omar. ¿El demandado está de acuerdo con la disolución del matrimonio? Omar guardó silencio. Vivian lo empujó con el codo. No, no estoy de acuerdo, se atragantó. Quiero salvar a mi familia. Pido un periodo de reconciliación. La jueza miró los documentos. La petición de reconciliación ya fue negada. No hay fundamentos para una revisión repetida de mandado. ¿Tiene algún reclamo con respecto a la división de propiedad? Sí, interrumpió Vivian. Mi nuera tiene una herencia, 3 condominios. Deben ser divididos. La jueza frunció el ceño. ¿Quién es usted? Soy la madre del demandado. Usted no es parte de este caso. Por favor, permanezca en silencio o abandone la sala del tribunal. Vivian apretó los labios pero guardó silencio. La jueza se volvió de nuevo hacia Omar. Repito la pregunta. ¿Tiene algún reclamo con respecto a la división de propiedad? Omar me miró, luego a la jueza. Sí, mi esposa recibió una herencia durante el matrimonio. Creo que tengo derecho a la mitad. Ana Serena se puso de pie. Su señoría, según la sección 36 del Código Familiar, la propiedad recibida por un cónyuge a través de herencia es su propiedad separada y no está sujeta a división. Presento documentos que confirman que los bienes raíces fueron recibidos por mi cliente a través de un testamento. Entregó la carpeta a la jueza. La jueza revisó los documentos y asintió. Los reclamos del demandado carecen de fundamento. La herencia no es un activo marital. Omar palideció. Pero eso no es justo. Soy su esposo. La ley no prevé la división de una herencia entre cónyuges, declaró la jueza cortantemente. ¿Las partes tienen otros reclamos? ¿Propiedad marital, deudas o préstamos? Ana Serena negó con la cabeza. No, las partes vivían en una propiedad alquilada, no adquirieron propiedad conjunta, no tienen hijos y no tienen obligaciones financieras entre sí.
¿Demandado? ¿Confirma esto? Omar estaba sentado con la cabeza gacha. Asintió. La jueza hizo una nota en los documentos. Dado la ausencia de disputas de propiedad, hijos, y el reconocimiento mutuo de la imposibilidad de salvar el matrimonio, el tribunal emite un decreto disolución del matrimonio. El decreto entrará en vigor un mes a partir de la fecha de emisión. Se levanta la sesión. Golpeó el mazo. Había terminado. Me levanté. Le agradecí a Ana Serena, me di la vuelta y caminé hacia la salida. Omar saltó e intentó bloquear mi camino. Kesha, espera. Necesitamos hablar. Me detuve y lo miré por primera vez en 3 semanas. Lo miré a los ojos. No tenemos nada de qué hablar. ¿Cómo puedes decir eso? Estuvimos juntos durante 9 años. Lo estuvimos. Ahora no. No entiendo qué pasó. ¿Por qué eres así? ¿Por qué? Vivien se apresuró y agarró mi brazo. Arruinaste la vida de mi hijo. Destruiste una familia por unos condominios. Rápidamente retiré mi brazo. No me toques. ¿Qué te crees que eres? ¿Crees que eres alguien ahora que tienes dinero? Vivien, aléjate. La suegra no retrocedió. Se acercó más levantando la mano tratando de abofetearme. Atrapé su muñeca, deteniendo el golpe a 1 pulgada de mi cara, y apreté fuerte. Me duele. Si me tocas, presentaré un informe policial. Tengo testigos y tengo grabaciones de sus conversaciones donde planearon defraudarme. Solo inténtalo. Vivien arrebató su mano y retrocedió, sus ojos llenos de odio. ¿Qué grabaciones? ¿De qué estás hablando? Saqué mi teléfono, abrí la carpeta con los archivos de audio y encontré el primero. Le di reproducir. La voz de Vivien salió del altavoz. Su vieja murió hace 4 meses. Verifiqué los registros a través de Lisa en la oficina del secretario de la ciudad. Era dueña de 3 condominios. 3 más esa parcela de cabaña. Detuve la reproducción y miré la cara blanca de mi suegra y la expresión desconcertada de mi esposo. Escuché todo ese mismo día cuando pensaron que no estaba en casa hace 1 mes. Discutieron cómo me engañarían. Me forzarían a vender los condominios. Invertirían el dinero en su negocio y luego se divorciarían de mí una vez que se gastara el dinero. Omar abrió la boca, la cerró y no encontró nada que decir. Vivien intentó salvar la situación. Eso no es lo que piensas. Solo estábamos discutiendo opciones. Opciones de engaño, opciones de explotarme. Escuché cada palabra y lo grabé. Tengo 23 archivos de audio de sus conversaciones. Todos se los he dado a mi abogada. Todos pueden usarse en el tribunal si intentan algo más. La suegra guardó silencio, dándose cuenta de que había perdido. Omar dio un paso adelante, extendiendo las manos. Kesha, lo siento. Fui un idiota. Mamá me convenció. No estaba pensando con claridad. Por favor, perdóname. Empecemos de nuevo. Negué con la cabeza. Si me amaras, no habrías estado de acuerdo con el plan de tu madre. Aceptaste engañarme y desecharme por dinero. Eso no es amor, Omar. Eso es cálculo. No, te amo. De verdad. Te amas a ti mismo y a tu madre. Ni siquiera estoy en el 3er lugar de esa lista. Cambiaré. Lo prometo. No te molestes. No estoy interesada. Caminé alrededor de él y me dirigí a la salida. Omar corrió detrás de mí. Espera. ¿A dónde vas ahora? ¿Dónde estás viviendo? Reunámonos y hablemos como adultos. Me detuve en la puerta y me di la vuelta. Ya solicité el divorcio. El tribunal ha emitido el decreto. En 1 mes estaremos oficialmente divorciados. No hay nada más que discutir. Pero tienes 2 semanas para desocupar el departamento al